Bueno, entonces lo que empezamos la semana pasada fue circuitos, hablamos de corriente, hablamos de resistencias, hablamos de fuentes, y siempre las fuentes eran con una diferencia de potencial constante, y esas fuentes y las corrientes y todo lo que sería el circuito lo consideramos un circuito de corriente continua debido a eso, que la fuente tiene una diferencia de potencial constante. Todos me van a decir que, claro, una pila no la tiene, que una pila se gasta, que cuando se empieza a gastar no logra mantener esa diferencia de potencial. También hablamos de eso en la segunda parte de la clase. Lo que queremos ahora es ver, bueno, en realidad fuentes ideales, fuentes que no se gastan. Igual hablamos bastante de cómo era el funcionamiento de las fuentes reales, o al menos cuál era la lógica de a lo que llamábamos FEM, que era la fuerza electromotriz que les permitía a ustedes, cuando había una corriente, llevar las cargas desde el terminal negativo de la fuente hacia el terminal positivo, esa fuerza electromotriz, que en el caso de no considerar una resistencia interna en la fuente, la FEM es igual a la diferencia de potencial entre los bornes de la fuente. Y definimos dos leyes que están relacionadas con puntos específicos o características específicas de los circuitos. Una de esas características eran los nodos. Los nodos eran puntos de convergencia de corrientes, o sea, donde iban y salían corrientes, y la otra eran las mallas, otra característica que eran caminos cerrados, o sea, dentro de los circuitos. También definimos la ley de Ohm, que relacionaba la diferencia de potencial con la caída de potencial en un medio, que le asignamos una dada resistencia, y hablamos de que cuando teníamos esta R, estábamos pensando en resistores, en dispositivos específicamente diseñados para tener un valor de resistencia, y que a los cables que conectaban todo, como la resistividad de un cable es muy baja, la despreciábamos, entonces no considerábamos caída de potencial en los cables. Si bien debería haber, es muy pequeña comparada con las variaciones de potencial en los elementos de un circuito, como puede ser un resistor. Y que también por abuso del lenguaje vamos a terminar llamando a las resistencias a los resistores, así que no hay problema. Después hablamos de la potencia entregada, que en el caso de una fuente la podíamos calcular como la corriente que la atravesaba por la diferencia de potencial en la fuente, pero para una resistencia era la corriente por la diferencia de potencial entre los bornes de las resistencias. Y hablamos de las leyes de Kirchhoff, que eran las que están relacionadas con nodos y mallas. La primera era la conservación de la carga, que dice que la suma de las corrientes tiene que dar cero, entonces eso básicamente dice que las corrientes que llegan tienen que ser igual a las que salen, o sea, a la suma de las que salen. Y la otra era la conservación de la energía, que dice que la suma de las diferencias de potencial a través de una malla les tiene que dar cero. Bien, entonces eso equivale a decir que la integral de circulación del campo eléctrico a través de una malla nos da cero. Hacer todo el camino, incluyendo a la fuente, la suma de todas las diferencias de potencial les tienen que dar cero. Y estos dibujitos acá que pusimos los más y menos eran el consejo para que ustedes pudieran decidir, porque obviamente hay una diferencia de potencial entre los bornes, las conexiones, los extremos de la resistencia, pero necesitamos saber de dónde a dónde, o sea, hacia dónde crece, hacia dónde decrece. Entonces, si entramos con la corriente, el potencial, el lado por el que entramos es el que está a mayor potencial, y ahí cuando salimos lo que disipamos es energía, entonces decrece el potencial. Si en algún momento por la circulación que elegimos del circuito entramos a contracorriente, entonces entraríamos por el lado de menor potencial. Esto es como un pantallazo de lo que vimos de circuitos, porque ahora lo que vamos a hacer a este circuito que tenía resistencia es agregarle un capacitor. Entonces este circuito se llama RC serie, porque el capacitor está en serie con la resistencia. Lo que tenemos es una resistencia en serie con un capacitor conectado a una fuente, a esta FEM, y un interruptor que nosotros vamos a cerrar y abrir de acuerdo a lo que queramos hacer. Lo que dice es que conectamos el capacitor descargado a una batería y a una resistencia. El interruptor inicialmente se cierra en el tiempo cero. O sea, en el momento inicial que cerramos el circuito, el capacitor está descargado. ¿Cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor? Momento inicial, capacitor descargado, cierro el circuito. En T igual a 0, ¿cuál dicen que será la diferencia de potencial en el capacitor? ¿Qué significa que el capacitor esté descargado? ¿No sería que no tiene carga? Claro, no tiene carga en las placas del capacitor. Entonces, si no tiene carga en las placas del capacitor, ¿qué diferencia de potencial hay
en el capacitor, inicialmente. Y cero no debería ser. Claro. Entonces, si está inicialmente descargado, en el momento que cerramos no tiene carga, no tiene diferencia de potencial. Entonces, en ese momento inicial, si ustedes tuvieran que responder respecto a valores del circuito, por ejemplo, qué corriente se establece inicialmente, tendrían que poner que la diferencia de potencial del capacitor en ese momento es cero, casi que lo pueden dibujar para que se lo imaginen como un cable, ¿sí? O sea, el capacitor en ese momento inicial no está haciendo nada. O sea, en ese momento, ni bien cerramos el interruptor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo escribo la ecuación de malla? Para poder, por ejemplo, obtener la corriente inicial. Entonces, ¿cómo escribo la ecuación de malla? Con esa idea. Tengo la fuente, al capacitor lo atravieso como si fuera un cable porque no tiene carga, y le resto menos I por R. O sea, obviamente tengo que poner una dirección de circulación de corriente que debería estar, pero no lo veo, y que sería de la fuente circula hacia la derecha, y cuando atravieso el capacitor no pongo diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál es la corriente inicial? Es la que se despeja de esa expresión. O sea, inicialmente solo tengo una fuente con una resistencia, y la corriente inicial sería la que tendría si el capacitor no estuviera. Luego de mucho tiempo de cerrada la llave, me puedo volver a preguntar cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor. Cuando ha pasado mucho tiempo de que cerramos la llave, esperamos mucho tiempo, ¿qué va a pasar con el capacitor? ¿Qué esperamos que le pase? Y que se cargue. Claro, Debería cargar. que esté cargado. Entonces, si está cargado, ¿qué diferencia de potencial esperan que tenga? La carga sobre la capacidad. La carga, sí, esa es la definición de la diferencia de potencial. Perfecto. Ahora, si está completamente cargado, ¿admitirá más carga? Y no. No. Entonces, o sea, a medida que él va incorporando cargas, va estableciendo una diferencia de potencial. Si no admite más carga, quiere decir que logró alcanzar la diferencia de potencial de la fuente. Esa sería la condición cuando pasó mucho tiempo, en este caso, ¿no? Si no, ahora vamos a ver qué significa para que lo analicen siempre, pero en este caso adquirió la diferencia de potencial de la fuente. Entonces, si vuelvo a escribir la ecuación de malla, ahora yo tendría la fuente, pero le tengo que restar la diferencia de potencial del capacitor porque esta placa que está conectada con el terminal positivo de la fuente quedó cargada positiva. Y esta placa que está conectada con el terminal negativo de la fuente, recuerden que el interruptor está cerrado, quedó cargada negativa, así que cuando entro al capacitor entro en contraposición, ¿está bien? O sea, por ahí les ayuda también a entender por qué queda con el valor de la fuente. O sea, el capacitor a medida que se va cargando tiene un signo negativo en la placa que se conecta al terminal negativo de la fuente y uno positivo al que se conecta al terminal positivo. Si ya ahí ustedes piensan que vienen a través del circuito y van a atravesar el capacitor, tienen una caída de potencial consecuencia de la presencia del capacitor porque esta placa se cargó positiva. Entonces, cuando planteo la ecuación de malla, yo tendría la fuente menos la caída de potencial en el capacitor menos la caída de potencial en la resistencia y vuelvo. Entonces, como digo que esto se va a cargar completamente, va a adquirir la mismo potencial que la fuente, entonces lo que llego a la conclusión es que la corriente me tiene que dar cero. Despejando de acá, la corriente me tiene que dar cero. Quiere decir que si el capacitor no puede almacenar más cargas entre sus placas, no va a permitir el paso de una corriente. Y eso necesariamente implica que va a alcanzar la diferencia de potencial en este circuito que tiene la fuente. Cuando el capacitor estuvo mucho tiempo cargándose, mucho tiempo, después vamos a ver qué significa el mucho tiempo, lo que podemos decir es que a través del capacitor no puede pasar una corriente y en consecuencia no lo pueden considerar como si fuera un cable cortado, como esa parte estuviera abierta del circuito. Y eso les permite resolver circuitos en los que aparezcan capacitores, pero en los estados inicial, que lo piensan como si fuera un cable, o final, que lo piensan como un cable cortado. Profe, una consulta. Sí. Si inclusive con un dieléctrico también sería la misma que la de la pila. Sí, porque, o sea, acá ya al capacitor no nos importa ni la forma, ni qué haya sido. O sea, es como, si ustedes van a una electrónica y compran un capacitor,
le dicen, quiero un capacitor de tantos faradios, tantos microfaradios, y les dan un cosito, así como lo de la fotito que les mostré el día que empezamos con el tema de capacitores, y ahí no sabemos ni qué forma tiene el capacitor, ni qué material le pusieron entre medio, salvo que sea muy clara la forma, no lo sabemos. Es un capacitor. Vos cuando estás pensando en un circuito ya no te preocupás tanto de cómo es, sino qué capacidad tiene el capacitor. Acá más estás concentrado, más que ese elemento vos los caracterizás por una capacidad C. En las prácticas anteriores, o en las que en lo que tienen para rendir este viernes, estaban preocupados de cómo determinar la capacidad de un capacitor, entonces pensaban en cómo eran los arreglos de conductores, o sea, si eran una esfera dentro de otra, un cilindro dentro de otro, dos plaquitas en paralelo, y si el material que ponían entre medio completaba todo el hueco entre los dos conductores y demás. Bueno, seguimos un poco más con eso, pero ahora estamos más interesados en el régimen transitorio. Recuerdan que el transitorio son los momentos en los que sí hay movimiento de cargas, son los momentos en que voy hacia el equilibrio electrostático. Entonces, si miramos el circuito anterior, partimos de una condición en donde estaba todo quieto, yo cerré la fuente, establecí una diferencia de potencial y inició el proceso, pero el capacitor estaba totalmente cargado, o esperamos mucho tiempo a que no hubiese más movimiento de cargas, el capacitor estuviera completamente cargado, y ahí vimos qué pasaba. Ahora queremos ver los intermedios. En este caso va a ser la carga del capacitor, que es lo que estábamos analizando, cierro el circuito y veo cómo se está cargando, y después en un ratito vamos a ver lo que sería la descarga, que es hacer que el capacitor nos devuelva, digamos, la carga que le entregamos. Bueno, entonces ahora, como vamos a resolver el circuito, necesitamos hablar de cómo son los signos de las diferencias de potencial, esto que les hablé así un poco con los dedos al principio, verlo mejor acá para poder establecer la ecuación. Entonces, lo primero que establezco es corriente, cierro el interruptor, establezco la dirección en la que va a circular la corriente, pongo los signos a los terminales del capacitor, siguiendo la lógica que les expliqué recién. El terminal positivo del capacitor es el que se conecta al terminal positivo de la fuente, y bueno, hago lo mismo con las resistencias, con lo que recordamos hoy, que el terminal positivo es el que tiene el ingreso de la corriente. Ya tenemos esto, entonces escribimos la ecuación de malla, que la diferencia con el caso anterior es que ahora sí tenemos que poner una diferencia de potencial, pero en función de la carga que tiene el capacitor, no de la carga final, sino de la carga en cada uno de los momentos mientras está cargando. O sea, esa carga Q que está ahí está variando. Entonces, esta diferencia de potencial en los terminales del capacitor todavía no es la diferencia de potencial en la fuente, porque si no, no tendríamos corriente, iríamos al caso de haber esperado mucho tiempo. Entonces, recorriendo la corriente, más la FEN, menos la variación de potencial en los terminales del capacitor, que como dijeron recién, es Q sobre la carga, menos la caída de potencial en la resistencia, es igual a 0. Bueno, entonces acá lo que queda ahora es reescribir esta ecuación para solucionarla. Entonces, acá simplemente acomodé, pasé el I por R al otro miembro y dividí por R. Después, esto lo resolví, digamos, simplemente, las fracciones, y me acordé que la corriente es la variación de la carga respecto del tiempo, o sea, es la carga que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo, pero en el capacitor lo puedo asociar como la variación de la carga entre sus bornes respecto del tiempo. Entonces ahí estoy pensando en esta I como la responsable de la carga del capacitor, obviamente. Ahora bien, ahora tengo una ecuación que tiene a la carga y al tiempo como variables. Lo que tengo que hacer son estas ecuaciones, se llaman diferenciales, son a variables separables, porque yo puedo despejar ahí y poner de un lado todo lo que tenga que ver con las cargas y su diferencial, y del otro lado todo lo que tenga que ver con el tiempo, si es que hay algo dependiente del tiempo, y su diferencial. Voy a hacer eso para poder resolverla. Entonces me queda, paso el de t y RC, y después esto dividiendo, entonces me queda la parte relacionada con las cargas y la parte que no está relacionada con nada, o sea que se lo asigno al tiempo. Bien, entonces esto ahora lo voy a integrar para encontrar la carga en cualquier momento de tiempo, por eso integro entre el momento inicial y un momento t cualquiera, no el final, no el infinito, y
entre que el capacitor estaba completamente descargado y la carga que habrá alcanzado al momento t en el que quiero medir. Esa integral no es difícil. De un lado directamente me queda esta integral de la derecha, me queda t sobre rc, cuando la evalúo, y la de este lado me queda menos el logaritmo de c por la fuente menos q, y la tengo que evaluar entre 0 y q de t, por eso me queda esta expresión. Esto sería, uso las propiedades del logaritmo, bien, porque sería menos el logaritmo de c epsilon menos q de t, menos, que con el menos hace más, el logaritmo de c epsilon menos 0, entonces queda c epsilon. Bueno, y esto lo podemos acomodar un poco mejor, si queremos, pero vamos a intentar despejar q de t, entonces cuando seguimos acomodando, multiplico por menos 1, multiplico por la exponencial, o sea, hago la exponencial de los dos términos, siguiente paso, sería lo correcto, resto menos 1, vuelvo a multiplicar por menos 1, multiplico por c epsilon y llego a esta expresión. O sea, básicamente despejo q de t. Bien, ahí lo que pueden ver es cómo cambia la carga del capacitor en función del tiempo. Fíjense que cuando t es igual a 0, la exponencial a la 0 me da 1, y la carga del capacitor me da 0, que era lo que dijimos al principio, estaba descargado. Y que cuando t es infinito, esta exponencial se me va a 0, y me queda que la carga del capacitor es la capacidad del capacitor por la diferencia de potencial de la fuente, que era lo que habíamos dicho al principio. Y después derivo Q respecto de T para obtener la corriente en el circuito. Bien. Entonces es simplemente derivar la expresión de Q, y fíjense en que en T igual a 0, la corriente es la que correspondería al circuito si no estuviera el capacitor, y en T igual a infinito, este potencial se va a 0, así que la corriente me da 0. O sea, que son lo que supusimos al principio. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, por el momento no. Por el momento ¿Qué no. cuentas? Sí, esto, lo que cambia acá es que después que plantearon la ecuación de Maya, no se acabó ahí. O sea que tienen que resolver una ecuación diferencial para calcularla, pero es una ecuación diferencial sencilla. Bien, no es muy complejo encontrar la solución porque es a variables separables, o sea, pueden separar las variables, acomodarlas, separar las variables y obtener las expresiones. Quiero seguir analizando un poco más esto. Entonces, acá arriba me dejé en un recuadro las expresiones que encontré de la carga en el capacitor en función del tiempo y la corriente que circula por el circuito en función del tiempo. O sea, que ya verificamos que cumplen la condición inicial y final. Entonces, me puedo preguntar cuál es la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia, y ahí yo me acuerdo que simplemente esa diferencia de potencial era I por la resistencia, así que la cuenta es multiplicar a la corriente por la resistencia, me da esta expresión. Que obviamente esa diferencia de potencial tiende a 0 cuando el tiempo tiende a infinito, cuando esperamos muchísimo tiempo, porque la corriente tiende a 0. Entonces, si no hay corriente en una resistencia, no hay diferencia de potencial. La diferencia de potencial en los bornes del capacitor era Q sobre C, así que tenemos que dividir por C a la carga, y nos queda nuevamente, fíjense, cuando t tiende a 0, esta expresión me da 0, y cuando t tiende a infinito me da la diferencia de potencial de la fuente. Y quiero pensar cómo se relacionan la energía total disipada en la resistencia y la almacenada en el capacitor. Entonces, para la resistencia, recuerdan que yo acá me salté un pedacito, pero si recuerdan la potencia, cuando empezamos la clase, no deben haber estado resolviendo problemas porque deben estar con los del parcial del viernes, pero si se acuerdan, la definición de potencia era I por delta B, que en este caso, en una resistencia, delta B de la resistencia es I por R, entonces para una resistencia, la potencia es I cuadrado por R. Entonces, pero la potencia es la derivada de la energía respecto del tiempo. Entonces la energía que disipa la resistencia sería integrar esa potencia en el tiempo, por eso tengo la integral respecto del t de la potencia en la resistencia, y la integro desde el momento que cerré la llave hasta que esperé mucho tiempo, hasta el infinito. Esta lo puedo reemplazar porque I cuadrado lo puedo sacar de la expresión que obtuve de I, y esta integral es trivial, y me queda que es C, la diferencia de potencial al cuadrado de la fuente sobre 2. O sea,
considero la potencia, que es la derivada de la energía respecto del tiempo, pero pensado para la resistencia, teniendo la expresión de la corriente. Yo sé que la potencia en una resistencia es I cuadrado por R, teniendo la expresión de la corriente, la integral la hago entre 0 y infinito. Si pienso en el capacitor, yo ya sé la energía que se almacenó en el capacitor, cuando se cargó. ¿Se acuerdan? Eso tiene la energía en cualquier momento que tenga el capacitor, yo la puedo pensar como C por la diferencia de potencial en los bornes del capacitor sobre 2, pero en este caso, como estoy esperando el tiempo infinito, o sea, quiero ver la energía total que se almacenó en el capacitor, tengo que esperar a que el capacitor tenga la diferencia de potencial máxima, o sea, la que corresponde a T infinito, que es la de la fuente. Por eso me queda C epsilon al cuadrado sobre 2. Acá es simplemente usar la definición de energía de un capacitor. Y ahora puedo ir a pensar en la fuente. La fuente, yo tengo que pensar en la potencia que entrega la fuente. La potencia que entrega la fuente sería I por la diferencia de potencial de la fuente. Reemplazo la expresión de I, nuevamente integro entre el momento inicial y el momento final, el que esperé mucho tiempo, que sería la potencia total que entregó la fuente. Y si miran, de la potencia que entregó la fuente, la mitad la disipó la resistencia y la otra mitad la almacenó el capacitor. ¿Estas cuentitas las pudieron seguir? Sí, muchas cuentas, lo mismo digo. Son muchas cuentas, pero no son difíciles. La potencia es la derivada de la energía respecto del tiempo. Eso se lo estamos aplicando a cada elemento. O sea, para la potencia disipada en la resistencia le aplicamos la definición de potencia a la resistencia. Entonces de ahí sale, de ahí esta expresión yo puedo sacar que la energía es igual a la integral entre D, vamos a poner desde un T0 a un T, y ustedes eligen cuál es el T0 y cuál es el T, de la potencia. Eso es lo que estuve utilizando. Y en el caso de estos, acá, la potencia en una resistencia es I por delta V en la resistencia, por eso nos queda I cuadrado por R, y la potencia en la fuente es I por la diferencia de potencial de la fuente. Entonces, usando eso, integrando, o sea, reemplazando en la expresión de energía, acá debemos calcular tanto energía entregada, energía almacenada o energía disipada. Bueno, y ahora acá, básicamente, hay un dibujito de cómo se comportan. Esto sería la diferencia de potencial. El primer dibujo corresponde a la diferencia de potencial en los bornes del capacitor, o sea, en los dos cablecitos que conectan al capacitor. Esta la habíamos obtenido hace un ratito. La que está abajo es la diferencia de potencial en la resistencia, que es I por R. Esta es la carga en el capacitor y esta es la corriente que circula por el circuito. Si ustedes miran, fuimos analizando cómo se comportaban, ¿no? Si en el tiempo inicial el capacitor no tenía diferencia de potencial porque no estaba cargado. La resistencia simple tiene la diferencia de potencial de la fuente, bien, porque no está el capacitor. La carga del capacitor inicial era 0 y la corriente inicial que atravesaba el circuito era aquella que correspondería que estuviera solo la fuente con la resistencia, y luego, con el tiempo, la corriente se va a 0. Al irse la corriente a 0, la diferencia de potencial de la resistencia se va a 0, pero el capacitor se está cargando completamente, así que la diferencia de potencial del capacitor se va a un valor máximo y la carga en el capacitor se va a un valor máximo. Entonces, esas condiciones que nos dicen esas ecuaciones, de alguna forma no son instantáneas, no es que conecte el capacitor y ya estamos, sino que dependen de esta exponencial, o sea, qué tan rápido alcancen los valores asintóticos dependen de la exponencial. Entonces, cuando uno mira la exponencial, ve que hay algo característico acá, que es RC, que se denomina tiempo característico. Entonces, tau está directamente relacionado con el valor de la capacidad del capacitor y el valor de la resistencia. Entonces, fíjense que si el tiempo, ustedes esperan con un cronómetro un tiempo igual a tau, pueden ver que la diferencia del potencial en el capacitor alcanzó el 63%, o sea, el 0,63 del valor final. La carga alcanzó el 63%, que anda por acá más o menos. La corriente decayó hasta el 37%, bueno, y ahí tienen una cosa similar en la diferencia de potencial en la resistencia. Si esperan 2 tau, ya están en el 86%
de la carga del capacitor, en el 86% de la carga, de la diferencia de potencial del capacitor, asintótica, la máxima, el 86% de la carga máxima del capacitor y tienen el 14% de la corriente inicial. Y si esperan 3 tau, ya están en un 95% de la carga, un 95% de la diferencia de potencial máxima que va a tener el capacitor y estarán en menos de un 5% de la corriente que tenían inicialmente. Por eso, supónganse, cuando ustedes cargan capacitores donde quieren almacenar cargas, este tiempo RC les da la pauta de cuánto deberían esperar para obtener una carga máxima. Obviamente no van a esperar tiempo infinito, no van a esperar el 100%, pero ustedes ya sabiendo que si esperan 3 tau están en un 95%, si esperan 4 o 5 ya están en 99 y pico, ya con eso dicen, bueno, 5 tau es un buen valor para decir ya está, casi todo. Eso es un tiempo característico que determina el tiempo que le lleva al capacitor cargarse y a la corriente en ese circuito irse a cero. Entonces ahora queremos ver la descarga. Supónganse que esperamos 5 tau, que el capacitor se ha cargado prácticamente 99, algo, y entonces ahora lo que hacemos es retirar la batería con cuidado de no descargar el capacitor y queda el capacitor conectado derecho a la resistencia. Acá, fíjense que el dibujo tiene una corriente que va al revés. Esa sería la corriente que establecería el capacitor. Yo puedo plantear pensando así, que la corriente está yendo al revés, que es generada por el capacitor, y cuando se descarga genera una corriente que va en esta dirección, pero como yo quiero que me aparezca el signo menos, que la voy a considerar en la dirección que la tenía cuando tenía conectada la fuente, o sea, como si siguiera circulando en la misma dirección. Entonces, me puedo preguntar primero, en este momento inicial, cuál es la diferencia de potencial en los bornes del capacitor y su carga. Y entonces, eso es bastante fácil porque la diferencia de potencial en el momento inicial era la máxima que alcanzó, que era la de la fuente. La fuente ahora ya no está, yo cierro el interruptor, pero me quedé con la carga máxima del capacitor, entonces tiene la diferencia de potencial de la fuente, y la carga máxima obviamente es la diferencia de potencial de la fuente por C. O sea, los valores asintóticos a los que estaba atendiendo. ¿Cómo escribo la ecuación de malla? Bueno, como yo les dije que la voy a escribir circulando en la dirección que estaba antes, yo voy a suponer que la corriente está haciendo eso, que era la misma dirección en la que estaba circulando cuando estaba cargándose. Entonces, tendría, si la corriente va así, yo tendría, y circulo el circuito en esta dirección, tendría menos Q sobre C cuando atravieso el capacitor, menos I por R cuando atravieso la resistencia. Empiezo a acomodar y me acuerdo que la corriente está relacionada con la variación de la carga del capacitor, así que lo tendría que escribir como de Q sobre T porque esa corriente está relacionada con una pérdida de carga del capacitor. Y acomodo de vuelta esas variables separables, o sea que acomodo todo lo que tiene que ver con carga de un lado y el resto del lado del tiempo, del otro lado con el diferencial de tiempo. Integro entre 0 y un tiempo dado, y integro desde una carga inicial, que es la máxima, o sea, la máxima carga del capacitor, y un valor de carga en el capacitor en un dado tiempo. Bueno, ahí está el resultado de la integral. Bien, de un lado me queda menos t sobre RC, y del otro lado me va a quedar el logaritmo de Q, evaluado entre Q de t y el valor inicial de carga, que sé por la diferencia de potencial de la fuente. Despejo Q de t, con lo cual me va a quedar una exponencial a la menos t sobre RC, multiplicada por el valor máximo de la carga, el valor inicial de la carga del capacitor. Y a partir de ahí puedo obtener las otras magnitudes, porque si derivo puedo obtener la corriente, y obteniendo la corriente puedo encontrar las diferencias de potencial. Y, ¿qué significa el signo negativo de la I? Básicamente lo que significa es que ahora está la corriente en realidad circulaba en dirección contraria a la que supuse, o sea que circulaba en la dirección roja. Estos gráficos corresponden al mismo capacitor, bien, o sea, tenemos la misma capacidad C, pero lo conectamos en un circuito a distintas resistencias. O sea, este circuito se armó con el mismo capacitor, pero le pusimos diferentes resistencias. Capacitor cargado
fuimos poniendo diferentes resistencias y cerramos el circuito y fuimos midiendo cómo el capacitor se descargaba. Siempre el capacitor cargado a la misma diferencia de potencial inicial, pero lo fuimos dejando descargarse con distintos valores de resistencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las curvas que tengo ahí, cuál piensan ustedes corresponde a la resistencia mayor? Acá cuando les ponen el B en el capacitor están hablando de la diferencia de potencial en los bornes del capacitor. Como este dibujo no lo hice yo, acá es un delta. Aclaro por las dudas. No creo que me salga el dibujito. ¿Estamos pensando? ¿Puede ser que la mayor resistencia sea la de la línea roja? Sí, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, porque como que la resistencia justamente me va a poner como un paso esa corriente y por el exponente que nosotros tenemos también para B, que va a depender de R inversamente. Entonces como que... Claro, ese RC que tenemos ahí, que está en esta ecuación, hasta acá, es el tau que estuvimos mirando. Este es el tiempo característico, ¿bien? Que obviamente, como es el tiempo característico de mi circuito, no depende de qué está, o sea, caracteriza cómo se comporta el circuito, cuánto tiempo le lleva cargar o descargar el capacitor, y no tiene que ver de cómo hayamos partido del tiempo inicial. O sea, ese caracteriza los tiempos que le lleva al circuito alcanzar, por ejemplo, la carga máxima del capacitor o alcanzar la carga cero cuando lo hacemos partir de la carga máxima. Como bien analizaste, si yo aumento R, aumento el tiempo característico, y si aumento el tiempo característico, le lleva más tiempo descargarse. ¿Bien? Porque SRC están las tres, yo justo marqué ahí en la corriente, la carga decrece con una exponencial de RC, y la corriente también decrece con una exponencial de RC. Y cuando tienen menos corriente, más difícil se le hace al capacitor descargarse, entonces es más lento. Así que sí, es la roja. Sería la que tiene más resistencia. Bueno, esto es la parte de transitorio de capacitores. Si ustedes ahora en los circuitos resuelven en la parte de la práctica que sigue, no la que entra para rendir esta semana, pero que se debería estar haciendo, la parte de circuitos, aparecen capacitores, pero creo que la mayoría los consideran en el tiempo final y el tiempo inicial. Bien, o sea, no se colocan a hacer cuentas con los transitorios. Pero después por ahí más adelante sí lo vamos a hacer, así que capacitores ya está.